Todo el silencio de la noche lo dedico a tu mirada, a esa plácida trascendencia que expira mientras aguardo una respuesta. Todo el cielo negro se vuelca en tus manos, huyes de mi memoria, te haces recuerdos y herida mientras corro a mi destino. Las fauces del horizonte devoran nuevos caminos, escapas de mi abrazo, resbalas, y solo quedan palabras vibrando en el espejo. Todo el silencio de la noche envuelve, habla de ti y me dice que estás lejos. Y es el comienzo de un hermoso poemario, también de una amiga de la casa, Lilian Flores Guerra, autora de En la penumbra del ocaso, editado por Ediciones del Gato. Libro aparejado, libro hermano del Sueño Lejano, su libro de cuentos, también editado por las mismas. Lilian, querida, muy agradecido una vez más que hayas aceptado esta invitación a conversar. Gracias a ti, Humberto. Si siempre es un agrado, es un privilegio. Todas las invitaciones que me haces a conversar, lo paso o sea, de una manera increíble. Y es también un cariñito al alma que existan estos espacios para conversar sobre lo que nos convoca, que son los libros, y son tan escasos los espacios en que podemos hacer eso. Así que muchísimas gracias a mí por invitarme. O sea, a ti por invitarme a mí. Perdón. Y antes de todo, me gusta conversar sobre la construcción del libro, pero antes de la construcción del libro, ¿cómo se construye la poeta? Guau. Eh, es bien difícil de definir eso porque yo me podría ir como una reflexión que suena quizás un poco rebuscada. Yo creo que el poeta, no sé si nace, pero se forja desde muy joven. El poeta, la poeta. En mi caso personal recuerdo que era muy cabra, muy joven y escribía poesía sin haber tenido ninguna instrucción previa y sin haber sido muy lectora de poesía tampoco. O sea, yo no crecí leyendo poesía en mi casa o en el colegio. Fue una cosa más allá de lo obligatorio que te pasaban en clases, ponte tú. Y de pronto fue como un impulso natural que me vi a mí misma escribiendo lo que era poesía posteriormente. Y fue a raíz de eso que yo determiné, siendo muy joven también, el camino que iba a seguir, lo que iba a estudiar, para a futuro dedicarme a eso de la escritura. Entonces, no te podría decir que se haya forjado la poeta como algo separado de mi, así como ya, esta es mi beta poética, esta es mi beta en otra línea. Es intrínseco a la forma como uno percibe el mundo y cómo lo procesa. Algunos pintan para expresar su relación con lo que los rodea y algunos escribimos lo que sale de adentro. Y en mi caso por lo menos fue ese, sin talleres, sin ninguna cosa así de formación. O sea, se dio, simplemente se dio. Es tú frente al lápiz, al papel, que las letras fluyeran nomás. Exacto, fue así como un impulso sin que nadie alguna vez me dijera, hoy podrías escribir de esto, hoy, no. O sea, en algún momento, no sé cuándo habrá sido, debo haber tenido unos 12, 13 años, pesqué un papel y un lápiz y empecé a escribir nomás. Quizás pensando en esa época que eran como letras de canciones, algo así. Ujú. Y en el camino editorial, ya con el nacimiento de Ediciones del Gato, tu emprendimiento, eres la frontwoman de Ediciones del Gato, con literatura infantil, juvenil, también algo más adulto, después traer gente nueva para que escribiera la editorial, y de pronto en ese camino, y en tu caso el propio, de escribir para infanto juvenil, eh, libro más adulto, romanticón, novela brasileña, así la catalogo Capelo, es como la novela brasileña de época, es como, es el formato perfecto, pero y funciona increíble. Y después Sí. viene La penumbra del ocaso, bueno, y aparejado también con Sueño lejano, un volumen de cuentos y tu primer poemario bajo el alero de la editorial. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? ¿Sabes que quiero hacerlo?
como quiero por fin meter las patas en la poesía y tener algo mío. Ya, el camino fue como bastante, es como empezar al revés, porque los poemas que de hecho aparecen en La penumbra del ocaso fueron escritos como entre el 2005 y el 2008, más o menos en esa época, en que yo en forma bastante amateur escribía, simplemente eh, escribía lo que salía y lo compartía en algunos circuitos que eran como de muchas personas que escribían, algunos publicaban, otros no, y que nos compartíamos los escritos por correo electrónico, así como una lista grande de destinatarios y cuando queríamos compartir algo lo mandábamos, algunos comentaban, otros opinaban, otros simplemente leían. Y ese era como el feedback que yo tenía. Entonces yo iba armando un blog en esa época y posteando. Y eso también me permitía conectarme con gente de otros países que llegaban al blog y les gustaba, me comentaban, etcétera. Eso se mantuvo ahí eh, eh, por un buen tiempo. Cuando definitivamente me lancé a escribir y dije, ya, se acabó la chacota, hay que ponerse a escribir en serio, que fue por ahí por el año 2010, más o menos 2011. Fue una casualidad que lo primero que yo publiqué fuera una novela infantil. Yo nunca me visualicé a mí escribiendo infantil, de hecho, y la historia nomás me llevó, el participar, crear esta historia, moverme para, o sea, que me moviera tanto como crear, que fue esta novela Las aventuras de Amanda y el gato del pirata. Fue como crear una historia que a mí me habría gustado leer cuando era niña porque yo rayaba con los piratas. Y de hecho, para mí un acontecimiento muy fuerte fue cuando descubrí que los piratas no estaban solamente en el Caribe, sino que había habido mucha piratería en las costas de Chile. Y eso a mí me deslumbró. Entonces, yo era muy chica, muy cabra, y andaba buscando todos los libros de piratas para encontrar si es que había algún rastro de estas historias. Y me encontré también con harta novela en que aparecían ciudades y puertos chilenos que habían sido atacados por piratas. Entonces, en algún momento empezó esta llama creativa y salió esta historia que era, como te decía, como quizás lo que me habría gustado leer cuando era una lectora muy joven. Y lo escribí, y de ahí tomó el camino porque estaban las convocatorias a los fondos concursables, y me propuse postularlo como una forma de ir dando un paso más allá. Y este libro ganó un fondo de cultura. Con eso lo pude publicar y fue mi primera incursión en las letras ya impresas. Y yo jamás me habría imaginado, yo que venía de escribir poesía y escribir cuentos, de repente me mandé esta novela infantil y fue lo primero que publiqué. Fue todo un proceso de aprendizaje en ese momento, aprender cómo entrar en, en este medio, que me acuerdo, ayer justo estaba conversando y recordando el momento cuando llegué por primera vez a una librería con ese librito en la mano, pidiendo humildemente si me podían permitir ponerlo en consignación en esa librería, que fue la que leo, de Pedro de Aldivia, que hablé en ese momento con Juan Carlos Fau, y estaba nuestro querido Mario Cerda, que trabajaba en esa época. Salud por eso. Salud por eso, porque el que leo forestal. Y claro, y a raíz de empezar ahí, en ese lugar, a conocer el cómo manejarme, cómo ir, a descubrir que hay que ir a cada una de las librerías a solicitar que dejen tu libro, el estar permanentemente rotando, consultando. Cuando ya como que le tomé un poquito el ritmo, e incluso ya me invitaban a ferias del libro a presentar esto, estaba empezando a embarcarme en la escritura de la segunda parte de ese libro y conocí a nuestra querida amiga Lila Calderón. Coincidimos justamente en una feria del libro en La Serena y conversando surgió este tema de que ella, teniendo una tremenda trayectoria, publicando un montón de cosas, libros infantiles, novelas, cuentos, mucha poesía, que ella es una poeta muy reputada y de muchos pergaminos, a ella le pasaba que habían obras, sobre todo infantiles, que no las había podido publicar porque de las editoriales querían hacer demasiados cambios. Y ella había configurado su historia de esa forma y ella quería que si se publicara, si se publicaba, que fuera así, como ella la creó.
no con estos cambios que se ajustan a criterios comerciales, como para que se vendan más, que para los colegios, que este tema es complicado, mejor no tomarlo. Era como, no, yo creé esta historia así y me gustaría que se publicara. Entonces, en esa conversación se gestó como el embrión de lo que un año después sería Ediciones del Gato, porque ahí yo le propuse a ella, ¿por qué no hacemos, trabajamos y sacamos adelante estas novelas tuyas así tal como tú las quieres, sin cambiarles nada y las tiramos, que la novela tome su camino propio? Entonces, el primer libro, como Ediciones del Gato propiamente tal que apareció, fue una novela infantil de Lila Calderón, que es el Lili y el Conejo Dorado. Y lo que yo vi con esto era que la experiencia que yo había ganado al estar en solitario, haciendo todo este recorrido, llamando yo misma a las ferias del libro para pedir que me invitaran, o sea, a ese nivel, eh, esto de tener que estar llamando a las librerías para consultar por ventas de libros, tener que facturar de a un libro mensual y después andar cobrando una factura de 4 o 5 mil pesos, que para mucha gente puede ser como súper desmotivante, porque es como salir de tu beta creativa y empezar con una beta de gestión y comercial que es compleja, y que yo estaba acostumbrada a hacerlo por mis trabajos anteriores, entonces no me complicaba tanto. Y ahí fue cuando pensé, si yo ya tengo que hacer esto por mí misma, sería ideal que esto yo lo abriera para otros autores y autoras que justamente esa parte les complica. También es mejor. Si total, si tengo que llamar todos los meses, en vez de llamar por una factura de un libro, llamo por una factura de 3. Y eh, aprovecho de hacer un servicio al resto y que para mí tenga también más peso, porque ya no estoy llamando por una factura de 5 lucas y ahora una de 15. Entonces, con esa mentalidad así muy Toma, de y sacar. ahora soy Ediciones del Gato. Así. Pero ¿Ah? así fue como partió. Entonces, ahí fue como se gestaron estas bases y para mí era muy natural el hacerlo, porque justamente yo nunca quise el supeditarme a lo que un editor o una casa editorial me impusiera o los cambios que me quisieran hacer a lo que yo creara. Entonces siempre pensé, prefiero mantenerme así como un perfil más bajo, más pequeña, pero hacer lo que yo siento que tengo que hacer y no escribir una novela que me pidan que sea de tal forma porque eso va a ser impuesto. Y para trabajar en algo impuesto, mejor me voy a una oficina donde me paguen más plata. Entonces, Claro. ese era mi criterio y así ha sido. Pues y ahora ya Ediciones del Gato, después de cuántos años llevamos, como 6 años vamos a cumplir. Ya tenemos un catálogo más o menos considerable, importante, y es un agrado trabajar con tanto escritor y tanta escritora, talentosos, excelentes personas y sobre todo con una calidad literaria que para mí es impresionante. Y participar en todo ese proceso, que es lo que yo siempre animo, a que sean felices en toda la etapa del proceso, que se sientan involucrados, que participen cuando diseñamos las portadas, que ellos tienen voz en todo. No es como que entregaron el manuscrito y después vieron el libro publicado y si les gusta bien y si no, acá no, se involucran bastante. Entonces eso es bonito, porque es una experiencia muy reconfortante. Y aparte que son libros re buenos que los que sacamos. así que, así Libro que me bueno, deja contento. Sí, variadito, porque variadito. tenés tanto infantil juvenil, novela más adulta, cuentos, que yo creo que aquí está el alma, para quienes conocen y conocemos a Lilian Flores, aquí está el alma rockera de Lilian Flores, y Sí, y la penumbra del ocaso, que salieron a la par, y que literalmente son libros hermanos, no porque salieron en fecha en las fechas, en fechas posteriores y juntos, sino porque se leen tal cual. O sea, son libros sí, que uno acompaña al otro y a su vez este otro acompaña a este otro. Fue como sí. se dio, son esas cosas, son esos estilos que simplemente se dan o esas cosas se planean de alguna forma. Yo creo que esas cosas se ven, pero cuando ya están hechas. O Uh sea, -huh. esto está hecho y es como si a una la guiara una mano invisible que está dentro de una misma. Una hace, una escribe, ejecuta, prepara, y cuando ya está, te das cuenta de que se comunican entre sí.
En el caso de estos libros, que por algo son libros gemelos, porque ellos dos conversan. Y aunque no hayan sido, porque bueno, como era poesía, quizás fueron escritos en momentos distintos, pero están como íntimamente relacionados el uno con el otro, uno encuentra la textura quizás que tienen algunos de los poemas en algunos de los cuentos, las figuras de repente, la evocación de ciertas imágenes están tanto en los cuentos como en la poesía. Entonces, son dos libros que se comunican de manera muy íntima. Y eso no es algo que uno lo planifica. Voy a escribir un libro de cuentos y que converse con el libro de poesía. Las cuestiones salieron así. Y uno después ve, al mirar como un poquitito de afuera, te das cuenta de esas conexiones invisibles que tienen. O por lo menos en mi caso es así. Yo no trabajo, yo soy súper organizada para trabajar, pero la creatividad, la historia o lo poético, eso es lo que manda y eso es lo que aflora y lo que sale. Después pesco eso, lo ordeno y digo, ya, esto lo voy a sacar y se va a trabajar así. Pero la parte creativa no, esa es libre. Y la parte de tu labor como editora, ¿qué tan distinto es la edición de un libro de poemas versus un relato, cuentos o narrativa de por sí? Saco a colación tu libro y también saco a colación el último poemario de Lila, del Telas y Entretelas. ¿Cómo es ese trabajo de edición? Mira, en el caso de Telas y Entretelas, yo no participé en la edición. Yo he Ujú. participado con Lila en todo el proceso posterior porque ella hizo la edición de ese libro trabajando en conjunto con su hija, que la también poeta Lila Díaz Calderón. Entonces yo participé en el proceso posterior, cuando el libro ya tenía su forma y había que tomarlo, distribuirlo. Entonces, no participé en ese proceso de edición, pero sí he participado en otros procesos de edición de poesía. Y es distinto, aunque no tan distinto, porque el estilo de cada autor, de cada autora, la, su voz, no solamente en cuanto a lo que dice, sino el cómo lo dice, es bien particular. Uno puede, por ejemplo, cuando yo estoy editando, yo podría tomar una idea, un párrafo, y reescribirlo de acuerdo a cómo yo, Lilian Flores Guerra, la autora, lo diría, esto mismo, que sería de una forma totalmente distinta. Y la yo editora no hace eso. La yo editora trata de agarrar ese pulso, agarrar ese tono y ayudar a que esa voz se lea de manera más nítida, más clara, respetando esa voz propia de cada quien. Y en el caso de poesía, esa voz no solamente te habla, esa voz te grita, porque es tan personal, o sea, quizás en narrativa puede haber un poco más de, se puede parecer quizás uno más a otro, pero en poesía la voz es única, aunque estén hablando de lo mismo, aunque tengas dos personas que estén hablando de exactamente de la misma temática y en un poema más o menos parecido, pero la voz es muy particular. Y ahí uno lo que hace es conectar con el poema, más allá de si yo estoy viviendo o he vivido algo similar a lo que el autor, el poeta, la poeta está expresando. Porque en poesía tú tienes como varios niveles de conexión, pero la conexión primaria es cuando están diciéndote algo que te interpela a ti y que te llega porque tú conoces esa emoción, porque lo pasaste, lo viviste, entonces te llega así como que es un estremecimiento porque tú ya sabes de lo que está hablando y como muchas personas que leen poesía nos dicen, es ponerle palabras a un sentir que yo no sé cómo expresar. Y a través de ese poema yo lo puedo expresar porque le doy esa forma. O sea, eso es lo que me dicen algunas personas que lo leen. Y dicen, eso es tal cual lo que yo siento y no sabía cómo decir. Pero además está el nivel cuando un poema te conmueve, te llega, te hace evocar cosas y no necesariamente tú has pasado por esa emoción. No la conoces, es algo desconocido totalmente para ti, pero el poeta a través de su voz, o la poeta, te lleva a ese lugar. Y eso es lo que uno busca cuando está editando poesía, el lograr eso, ya sea que
algo que yo conozco o algo desconocido, que el poeta me lleve a esa parte. Y yo como editora lo que veo en ese caso es si su voz, si su escritura está fluida o si hay cosas, pequeños puentecitos que uno puede hacer, cortar ciertos palitos para que ese viaje no se interrumpa, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la musicalidad, por ejemplo, del habla, el ritmo que tiene el poema, que sea vertiginoso, que te agarre, que te dé pausa, que te suba, que te baje, que no se te entrampe la emoción y que se note que no hay algo tan pensado fríamente, sino que hay algo que está saliendo desde el interior. Por lo menos eso es lo que yo veo. Y si siento que aunque no tengo nada que ver con el poema, logro conectar, porque logro vibrar con la emoción del poeta, para mí eso ya está como bien, está bien encaminado y uno ahí como le pega con sus pulitas o una recomendación, mira, cambiamos este término porque significan lo mismo, pero este suena más en la línea de lo que tú estás diciendo, tienen como un tono de voz más parecido a lo tuyo. En narrativa tiene algo de eso, pero no tan así, tan subjetivo. El tono del poemario tiene esa cosa oscura, pero que tiene... Lo conversé con el Chasca Valenzuela hace algunos días respecto de su propio libro, que también gira en torno como eh, oscuridad, pérdida, pero de pronto la luz, no la muerte, pero me refiero como ese brillito de esperanza. No, claro. Como ese brillito de esperanza, como que se sumó una luz, como se sumó una penumbra, ocupando el título del poemario. Claro. ¿Qué hay de atractivo? Hay un atractivo en hablar de las oscuridades, creo yo. Mira, por lo menos en mi caso, el hablar de la oscuridad es como una forma de plantarle cara a los miedos, ya son monstruos que uno siente que tiene en la espalda y que uno no los quiere mirar, pero que te están ahí como respirando en la oreja. Es al enfrentarlo y al hablar de la oscuridad, es darse vuelta y decir, ya sabéis que aquí yo me hago cargo y tomo el control de esta situación, aunque me vaya al infierno, aunque en la pelea de esto capaz que pierda, pero como con la fe de encontrar esa lucecita como al final del túnel, por así decirlo. Entonces la oscuridad tiene eso de, es como seductora, porque a veces en la oscuridad uno encuentra sorpresas y como llamativas, eh, lo inesperado, más que un golpe, quizás puede llegar una caricia en la oscuridad, pero la oscuridad tiene esa cosa del me asusta pero me gusta, como eso de estar caminando por el borde del precipicio sabiendo que te podís caer, pero tú estás apostando a que no te vas a caer. Entonces, ese como tiene que ver con el alma apostadora quizás de las personas, de estar tentando un poquito a la suerte, de estar como viviendo un poquito al límite. Entonces, la oscuridad tiene eso de atrayente porque además, en contraste con la oscuridad, la luz brilla de manera más fuerte. En un cielo prístino y súper luminoso, una estrella no se va a ver, mientras que la oscuridad sí se ve. ¿Tienes un poema o un poema favorito de este set que publicaste? Mira, son todos favoritos, Y obviamente que no, si no los pudieras leer. pero por supuesto. Mira, yo escogí acá uno que me gusta porque es como el puntapié inicial de este recorrido hacia el interior del que habla este libro, porque como tú decías, es un libro que evoca mucho la oscuridad y como la portada lo muestra, es una persona, en este caso una mujer que está entrando a una cueva con su maletita de ilusiones. Entonces, esa cueva representa el viaje hacia el interior cuando ya tienes que, como el enfrentar los miedos, cuando tienes que mirarte descarnadamente al interior y sanarte de lo que sea que te haya hecho daño, conservando quizás tu esencia infantil, quién eras tú en el fondo. Entonces, este es como un viaje a ese interior
sabiendo que en el viaje te puedes perder, pero teniendo la esperanza de que vas a salir después de la cueva más grande, más fortalecida, con más herramientas. Entonces, el poema que voy a leer, para mí es como el puntapié inicial de esto y que es el que marca la decisión de ir a meterse a esa cueva. Ese poema número 3, y dice así: quemaré todo y me iré lejos, donde nadie me busque y la nada encuentre, donde mi memoria se la lleve el día al cerrar los ojos y no devoren mi carne dejando un vacío en el pecho. Quemaré los libros, los adornos, los vestidos. Caminaré sin rumbo, escoltada por las columnas del silencio. Mi silueta será una sombra, un reflejo en su desvelo sumido. Mis pasos darán círculos, los sueños se irán con el humo en su vuelo. Quemaré mi almohada, mi fiebre, hasta mi propia piel será cenizas. Cada tarde, un destello rojizo será una plegaria por mi espíritu. La suave brisa de la primavera murmurará mi nombre, que oirán las flores. Y tal vez, en un rincón al pie de la montaña, alguien pregunta al amanecer a dónde se fue el roce de mis dedos. ¿Qué te pasa con la poesía? Hay un... alguna vez, no sé si lo hablé contigo o con Lila, o lo hablé con alguien, respecto de que, o el sentimiento que yo siento con la poesía, pues, que es para mí un descanso. Soy de leer muchos libros y un poquito de todo, pero la poesía tiene ese halo de paz Ya. que no te da obviamente un libro netamente informativo porque ese es el tono que tiene, o una narrativa juvenil apasionada al borde de la adultez, como son todos los libros juveniles. Eh, pero la poesía tiene ese otro tono que te hace ir pausado. En tu caso, ¿qué te ocurre con la poesía? La poesía para mí es el desborde del interior. Y así como uno puede tener paz y tranquilidad en el interior, tiene también emociones bastante fuertes. Y la poesía es esa vía de escape para que justamente cuando tienes esas emociones fuertes no te vuelvas loco y no colapses, porque a veces es todo muy intenso y se necesita abrir la válvula para que esa presión escape. Hay gente que abre la válvula, no sé, boxeando, jugando a la pelota, yéndose de carrete con los amigos, y otras personas crean, porque es la forma individual que tiene cada quien de manejar justamente eso, que en estos casos no es con la intención de, porque la poesía simplemente emerge. Yo no te puedo hablar de la experiencia de otros poetas porque el proceso es muy personal, pero por lo menos para mí no es intencional. No es que yo diga, oh, me siento súper colapsada con esto, me sentaré a escribir un poema para que estas emociones bajen. Uno está ahí, presa de sus emociones y estas te empiezan a crear, a hablar, o sea, te empiezan a crear todo un mundo interior que uno ve imágenes y esas imágenes están cargadas de simbolismo y de emocionalidad. Y esto aflora y sale. Y uno deja de lado la mente consciente y simplemente observa cómo sale, cómo se van creando de manera casi espontánea estos caracteres que le van dando forma a un escrito que para mí tiene la musicalidad que puede tener una canción, pero que incluye la música al mismo tiempo. O sea, no es la letra de una canción, es la canción completa en el poema. Entonces, a diferencia quizás de lo que para ti puede ser, y por eso la poesía es tan mágica, porque cada cual la toma y la vive a su forma, para mí justamente son estas emociones fuertes las que gatillan la poesía. No el remanso, no la imagen bucólica, pastoril, del campo y las flores que se mueven. A veces escribo cosas así, pero generalmente son emociones muy fuertes las que gatillan el que uno se vuelca, o por lo menos en mi caso. Yo me vuelco cuando la emoción es fuerte. Y a veces la emoción fuerte es negativa, pero muchas veces es muy positiva. Estas cosas así
esta dicha que se puede sentir, de repente escapa también y es algo bastante llamativo cuando se logra escribir sobre algo que es luminoso y bonito, fuerte al mismo tiempo, y no solamente de cosas oscuras y tristes y para cortarse las venas. ¿Qué tanto ha crecido Lilian Flores, la escritora Lilian Flores, respecto del primer libro, de su primer libro juvenil con el que nos conocimos, respecto a este poemario? ¿Cuánta agua ha pasado por ese puente? ¡Wow! Muchísima, porque a mí me pasó cuando publiqué este libro de poesía, que yo ya había escrito harto de narrativa, ya había publicado, y dentro de todo me iba bien, con buenos comentarios, con buena crítica, con premios, etc. Y yo venía de la poesía, que era lo que a mí me había movido desde siempre, y en el caso mío de la poesía, yo no siempre estoy escribiendo. Hay ciertos momentos en los que la poesía aparece, y hay incluso oleadas poéticas en que uno está escribiendo mucha poesía durante un buen tiempo y esa oleada pasa después. Y cuando ya llevaba varios libros publicados, quería tomar esto de la poesía, pero me daba un poquito de pudor, porque el mismo hecho de conocer a Lila Calderón, a Teresa Calderón, a otros poetas que a uno estaban a su alrededor, que yo leía cosas de ellas tan hermosas, como la Juani Rojas, por ejemplo, la Jessica Tal, y yo no estaba segura de si mi poesía estaba como a un nivel de compartir con ese rango tan elevado. Y con harta humildad tomé lo que consideré que era lo mejor de lo que yo había escrito en algún momento, se lo mostré a Lila Calderón y le dije así, totalmente de corazón, dime si esto vale la pena para trabajarlo un poco y darle forma, porque yo no quería así como, escribe bien narrativa, pero con poesía guatea. No quería llegar como a eso. Y lo vimos con Lila, a ella le gustó, le entusiasmó y me ayudó un poquito a terminar de pulir este libro. Lo postulé a un fondo del libro, ganó, por eso pudo salir al mismo tiempo que el otro, que de hecho los dos ganaron, los dos libros hermanos, los dos ganaron el fondo del libro al mismo tiempo. Entonces salieron ahí con toda esta edición. Y yo igual sentía un poquito de síndrome de la impostora cuando ya estaba con el libro en la imprenta. Era como un poco de, chuta, cómo ir a llegar a esto, sentirme un poquito expuesta, porque la poesía, o sea, si uno se expone en la narrativa con historias que quizás están tomadas de vivencias personales o parecidas, pero algo de ti se muestra en la narrativa, en poesía es como quedar desnudo en la calle. Y al ser primera experiencia uno se siente como un poquito expuesta. Y también con esa inseguridad de estaré a la altura de lo mismo que he venido haciendo anteriormente. Y en eso pasó que me fue bien en un concurso de poesía que fue organizado por el Parque del Recuerdo, que salió en el Mercurio, que para mí fue como un espaldarazo de decir, ya, sabes que está ahí puro leseando, dale con confianza, porque va bien por ahí. Eso es lo tuyo y es tu escritura de poesía. Entonces yo lo que diría que lo que más he crecido, aparte de conocer gente extraordinaria en lo que hacen y tener el privilegio de trabajar con mucha gente, que uno aprende de todos ellos, de todas ellas sobre todo, con mucha artista femenina, es el dejar de sentir eso de que uno está como a prueba, de que uno está como tratando y darte cuenta que uno lo está haciendo, sí, o sea, como de forma empoderada, esto es lo que yo hago y sentirte real, digamos, con todo lo que uno está haciendo, como que uno no está jugando, uno está haciendo esto en serio, pero al mismo tiempo es parte de tu vida, entonces no es como un trabajo en el que uno va de lunes a viernes, horario oficina, después llega a la casa, se saca la ropa y es otra persona. Es uno, como persona, la que se está volcando en esto. Entonces, el llegar a tomarlo de esa forma y a vivirlo de esa manera, yo diría que es el gran aprendizaje de que, y además, de que esto no hay manera de hacerlo si no te genera felicidad. Yo veo a veces, en redes sociales sobre todo, escritores, escritoras que comentan la pesadilla que es para ellos escribir.
Y yo digo, entonces, ¿para qué sufren? ¿Para qué escriben si lo pasan mal? O sea, esto para mí es pura alegría, es pura felicidad lo que me da desde el momento en que lo estoy escribiendo, cuando lo estoy editando, cuando ya el libro toma esta forma, cuando el libro llega a tus manos. Es un proceso súper feliz, que no está exento de complicaciones, obvio, porque hay que trabajar esto, pero no vale la pena hacerlo si no te va a producir esa felicidad, no solamente el resultado final, sino que todo el camino para atrás. Entonces, aprender a vivir eso, yo creo que es el aprendizaje, la lección más importante de todos estos años. Aparte de todo lo que uno crece, que aprende más técnicas, crea más técnicas para lo mismo que uno va haciendo como a nivel escritural. Pero yo diría que ese es como el aprendizaje más grande y el cambio que hoy yo siento desde esa época que andaba con mi primer librito y como pidiendo un poco, confíen en mí, esto es bueno, aún así, confíen en mí, esto es bueno. Y hablemos del futuro. Un Hablemos del futuro libro, un segundo poemario, en todo caso. segundo libro de poesía, séptimo Segundo, libro de... Claro. segundo libro de poesía y ya engrosar la biblioteca de Lilian, la gran y vasta biblioteca de Lilian Flores Guerra y de Ediciones del Gato. ¿Algo que nos pudieras comentar de eso? Algo, obviamente, si se puede comentar. Totalmente. Ese libro está prácticamente listo. Va a entrar a imprenta en un corto tiempo más. Después ya voy a planificar temas de salida, de la publicación misma. Sí o sí, ese libro va a salir a más tardar como en septiembre, octubre de este año. Ese libro obtuvo un fondo del libro también. Y eso a mí me llenó de felicidad porque es tan difícil el tomar la decisión de dedicarse a esto que cuando tú tienes como ciertos espaldarazos que no son solamente el dinero que te dan para publicar el libro, es también el hecho de que hay un grupo de personas que trabajan en esto y que te evalúan y que ven tu material y que encuentran que está bueno y te dan el apoyo para que puedas sacarlo, te da esa tranquilidad de que uno no va a andar así como contando las chauchas a medida que estáis vendiendo el libro, de recuperar como para poder comer. O sea, es, es como esa tranquilidad y que te permite llegar a más personas con la poesía. Entonces, ese libro ya tiene forma, se llama Habitación de Espejos y es poesía que fue creada prácticamente en su totalidad en época de pandemia. Es también un viaje al interior, pero es un viaje al interior que tiene este componente de lo forzado, porque no podíamos salir, estábamos en cuarentena, y que obligatoriamente te tienes que empezar a mirar al interior y encontrarte justamente con esas cosas que se pueden transformar en sombras, en, en reflexiones, pero sobre todo, y que tiene que ver con la etapa de la vida que me tocó vivirla en pandemia, cuando miras hacia atrás, fue muy fuerte ese ejercicio que era totalmente involuntario. Cada cosa que pasaba en el exterior me traía algún recuerdo de épocas más juveniles, de épocas de infancia, de adolescencia, y de alguna manera era como que el pasado me estaba hablando a través de una cantidad de espejos impresionante que yo tenía en el lugar donde estaba, porque era muy poca luz. Así que para tener como más luz, llené de espejos para que no tener esta oscuridad, esta penumbra permanente que me podía enloquecer por el hecho de estar ahí encerrada y pasando la cuarentena sola. Porque no es lo mismo estar en cuarentenado con una o dos personas más que pasarla con una perra y un gato. Entonces, eh, tengo un poema que les voy a leer, que es justamente el poema que ganó ese premio que te comentaba anteriormente. Eh, y que va en este libro. Es el poema 29, que originalmente se llamaba 29 de marzo porque fue escrito el 29 de marzo de 2020. En esta casa, que no es mía, pero sí eterna, a donde llegué un 3 de marzo, cuando la tierra se opuso, o más bien dio su bienvenida. Crecí a vista de las estrellas, sentada en el borde de una ventana de fierro, con Soda Estéreo de fondo y sueños de ser algún día grande, libre y bella. Esta misma casa fue hogar, taller y comercio, con señoras en la reja a los gritos para ajustarse la falda o comprar unas panties. Aquí, un perro buscó refugio cuando las fiestas se habían tomado las calles y un falso Santa Claus tocaba la campana sobre el techo de un pan de molde, como le decíamos a los furgones.
en esta residencia, donde fuimos 5, 4, 3, 2 y 1. Nacieron gatos calicos, negros y blancos, y creció la uva para que la comieran los pájaros como tributo por sus cantos. A lo lejos suenan las ruedas de los carritos que van a la feria, y no necesito mirar para ver a los vecinos con mascarillas, quizás también con guantes, dando la última vuelta antes del encierro voluntario, porque quienes gobiernan creen que a los barrios de la gente modesta no llegará el horror, o tal vez no les importa, porque somos muchos, y da lo mismo si unos cuantos no despiertan. Y en mi casa, que no es mía, pero sí eterna, a donde llegué de vuelta, después de vivir en otros mundos y planetas, me escondo lejos de las cortinas y espero que los días sean cortos y que la muerte también se olvide de esta tierra. Qué mejor adelanto de Habitación de Espejos. Más que poder decir, querida Lilian, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Gracias. Muchas gracias y perdón, porque creo que haberte hecho esta invitación un montón de veces y digamos que ahora me a diferencia tuya, yo no soy organizado. Ahora me organicé un poco, pero sí logramos hacerlo, sí logramos conversar y hablarlo absolutamente de poesía, de la actual y de la que viene, obviamente. Y para obviamente, y bueno, y obviamente estos minutos finales son tuyos para que diga lo que le nazca del corazón. Lo que me nace del corazón. Decide me nace del corazón. Lo que me nace del corazón son varias cosas, pero las voy a restringir a dos cosas bien específicas. Y es que un mismo libro, en este caso poesía, vale la pena darle varias lecturas porque vamos siempre a encontrar cosas distintas de acuerdo en el momento emocional que nos encontremos. Yo misma, al releer En la penumbra del ocaso, en una etapa que fue escrita en una etapa bastante compleja de existencia, ahora que estoy viviendo otro momento en que yo me siento súper feliz y contenta por todas las bendiciones que hay en mi vida, ya lo veo de otra forma y encuentro esas pistas, entonces es como leer otro libro y que te habla de otra forma. Entonces, claro, por una parte es el recomendarle a las personas que a veces han estado un poquito lejos de la poesía porque no la entienden, porque no enganchan, porque no saben cómo tomarla, que es como decir, poesía es como las canciones. Hay momentos en que una canción te engancha y hay momentos en que ya no te gusta, o a veces una canción o un disco que no te hacía sentido años atrás, de pronto te enganchó, hizo como una resonancia en tu corazón. Con la poesía es lo mismo. Y la segunda reflexión que quiero hacer tiene que ver con la valoración del trabajo cultural. Ha sido bastante fuerte el darnos cuenta de que hay personas que consideran que el trabajo cultural se produce de la misma forma como ellos consumen cultura, como un hobby, como algo que se hace en el tiempo libre. Y es el recordar la cantidad de trabajo que hay detrás de un libro, de un disco, de una película, de una obra de teatro, que las personas normalmente disfrutan en su tiempo libre. Para nosotros es muchísimo trabajo. Y en toda esta época que tuvimos de pandemia, nuestro sector cultural fue el más abandonado, porque somos los que trabajamos de manera más informal, los que nos rascamos con nuestras propias uñas mucho tiempo, y no había espacios donde poder ejercer muchas veces. Nosotros, el hecho de hacer una presentación para nosotros implica el recibir algún tipo de honorario, por ejemplo. Y esto fue complicadísimo en época de pandemia. Entonces, mi reflexión es también como un llamado a las personas que disfrutan del producto cultural, disfrutan de leer, de ver una película, de escuchar música, que consideren que el trabajo que hubo detrás de eso implicó la misma cantidad de horas que a lo mejor a cada persona le toma ir a su pega. Pero la diferencia es que yo recibo un sueldo, nosotros no. Entonces, sería hermoso que la sociedad comenzara a darse cuenta de eso y a valorar que nuestro trabajo cultural es un trabajo
súper en serio, que requiere mucha especialización y que requiere muchas horas, mucha dedicación y sobre todo eh, mucho de calor interno que se vuelca en lo que nosotros hacemos. Sencillo y fuerte, pero muy necesario en todo caso. Sí. Quisiera cerrar obviamente con respecto de La penumbra del ocaso, citar algo que escribí respecto del poemario. El mundo poético de Lilian Flores Guerra se sitúa en el punto exacto donde no llega la luz, pero donde tampoco está oscuro. Es ahí donde el ocaso campea, donde es el rey, donde las huellas son espejismos y las palabras quedan en el espejo de nuestra realidad, donde el lenguaje se niega a desfallecer y la palabra prevalece ante los fantasmas, y las estaciones de la memoria se llenan de recuerdos con aroma a sol escondido en el ocaso de la vida. En La penumbra del ocaso, de Lilian Flores Guerra, editado por Ediciones del Gato. ¿Y qué más poder decir? Muchísimas gracias por aceptar la invitación a conversar con esta casa digital. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, un honor, y espero estar nuevamente por acá cuando tenga el otro libro ya circulando. Vamos a seguir en contacto. De hecho, yo quiero tomar el último punto que dijiste y hacerte algunas preguntas. Un pequeño asesoramiento. Muy bien. Y eso es todo el adelanto que voy a dejar. Para quienes nos están viendo, escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. Gracias, chao.